300 años inspirados por el carisma del patrono de los maestros. Soy Jorge Iturbe Bermejo, vicerrector académico de la Universidad La Salle. Los invito a conocer la gran vida de San Juan Bautista de La Salle. Iniciamos la segunda entrega de Grandes Maestros y lo íbamos a hacer lógicamente con la personalidad más importante en esta comunidad, quien nos inspira, quien nos da carisma, San Juan Bautista de La Salle. ¿Y quién mejor para hablar de él que el maestro Jorge Iturbe Bermejo? Muchísimas gracias, maestro, por estar con nosotros. Muchas gracias, Ángeles. Para mí es un honor estar con ustedes en Grandes Maestros. Y vamos a hablar de cosas muy peculiares de San Juan, cosas que la gente no conoce, porque generalmente sabemos la biografía, los que vivimos aquí, o hay gente que realmente no conoce a este gran educador. Y platicábamos tú y yo antes de preparar este programa que hay cosas muy peculiares. Él realmente tenía un destino muy diferente y además también tuvo unos papás fuera de serie, ¿cierto? En efecto, él proviene de una familia en donde su padre es magistrado de la corte del rey, su madre provenía de la nobleza y de alguna manera él siendo el primogénito, lo natural es que él siguiera los oficios y todo lo que de alguna manera le corresponde a un hijo primogénito en una familia, y en ese sentido continúa de alguna manera lo que su corazón le dicta. Entonces, en ese aspecto son unos padres que apoyan a su hijo, puesto que su hijo tiene un fuerte llamado y una gran influencia por parte de su abuela hacia la parte teológica, mística. Tiene una gran intención de acercarse a Dios, un corazón muy espiritual, una persona que se conmueve, y en un momento dado él decide comenzar con estudios religiosos y decide que le hagan la tonsura. En este sentido se quiere dedicar a la vida religiosa. Es poco común que en una familia en donde hay tantos intereses y hay toda una trayectoria y una herencia que cuidar, pues que el primogénito en su caso decida tomar otro camino, y es donde los padres lo apoyan. Él llega a lograr inclusive estudios muy altos, se vuelve canónigo en la Catedral de Reims, posteriormente entra a la Universidad La Sorbona a estudiar el doctorado en teología y pues logra prácticamente llegar a altísimos niveles con una gran preparación en el ámbito religioso. Pues la realidad es que viniendo de una familia que tuvo la posibilidad de prepararse, de tener acceso a la educación, tener acceso a la cultura y demás, pues efectivamente Juan Bautista, con todos sus estudios del índole religioso, con un doctorado en teología, él se vuelve una persona sumamente sensible, y esto lo hace un gran observador de los signos de su tiempo. Y este gran corazón le permite conmoverse de la realidad que él poco a poco va descubriendo, y que de una o de otra forma se da cuenta que sobre todo los niños menos favorecidos no tenían muchas alternativas en un París en aquel momento, en una Francia de aquel momento, en una ciudad de Reims de aquel momento, que era muy violenta para este tipo de jóvenes. Y es cuando él decide empezar a hacer algo por el más necesitado y busca justamente la educación para la salvación. La realidad es que hoy podría no sonarnos tan visionario, pero si nosotros analizamos que en aquel entonces los pocos que tenían acceso a la educación la recibían en latín, pues evidentemente para los niños de escasos recursos era casi inútil primero aprender el latín y luego a través del latín tener alguna otra enseñanza de alguna otra disciplina. Él lo primero que hace es enseñar en la lengua materna, y esto le permite tener un acceso inmediato al joven al conocimiento. También ve la vida práctica, la educación práctica, pero siempre distinguiendo que el niño, el joven, es digno, tan digno como lo somos cualquiera de nosotros, a semejanza de Jesucristo. Y ahí es donde también tiene una visión completamente diferente, en donde tal vez los estratos sociales eran tan marcados
que prácticamente estos jóvenes, estos niños, estos familiares no tenían un futuro. Y ahí es donde él comienza a revolucionar la educación, comienza a enseñarles en su lengua materna, les empieza a hacer sentirse dignos, los empieza a motivar a partir de la premiación y reconocimiento cuando el alumno acerta, y por supuesto que empieza a hacer una educación escolarizada. Pero lo más importante en su momento es que él se da cuenta que el elemento central para una buena educación es la formación de maestros. Por supuesto que aquí viene un tema clave. ¿Por qué el Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas se denominan como tal hermanos, que son laicos consagrados a la educación? Y en este sentido nos vemos entre todos como hermanos, como el hermano mayor de un pequeño que ha sido encomendado a nosotros y que entregaremos cuentas una vez que nosotros gocemos de la gloria de Dios. Y cada una de esas estrellas que hay en el cielo son algunos de estos alumnos que nosotros acompañamos y logramos cumplir la misión con ellos. Entonces él forma a los maestros, es el primer inventor, digamos, de la normal, en la escuela de maestros, porque en ese entonces quien tenía acceso a la educación pues tenía un maestro particular que iba a su casa, estaban los escribas, pero realmente el concepto de escuela y de la escuela de maestros la genera Juan Bautista Lasalle, en donde también busca fórmulas innovadoras para instruir a las personas que están en las cárceles, los reos, los hijos de marineros. Realmente ahí está la innovación educativa que de alguna manera trasciende a tal nivel que siempre con la característica de que sea digna, de calidad, que todo marche bien en la escuela, pero también por el otro lado que de una o de otra manera sea gratuita, accesible a todos. Pues muchísimas gracias, Jorge, por compartirnos el espíritu de nuestro fundador. No, gracias a todos ustedes porque nos permite seguir siendo testimonio vivo de ese carisma de Juan Bautista Lasalle. Adoro en todo la voluntad de Dios para conmigo. San Juan Bautista de Lasalle.